Y para comenzar, vamos a leer el Salmo 135.1. El 135.1 dice: Alabad, aleluya, dice, alabad el nombre de Jehová, alabadle siervos de Jehová. Entonces hay varios salmos aquí que dicen lo mismo. Por ejemplo, el 134 también dice: mirad, bendecid a Jehová, vosotros todos los siervos de Jehová, los que en la casa de Jehová estáis por las noches. Y así hay muchos salmos que son de gratitud y de alabanza. Por ejemplo, también el 136 dice: alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y este Salmo 136 habla de toda la grandeza y todo lo que el Señor hace o ha hecho, ¿cierto? Y lo recuerda. ¿Qué es lo que hace la alabanza? La alabanza es una expresión de aprobación, de reconocimiento o de admiración. Significa exaltar, magnificar a Dios por lo que ha hecho. Entonces, cuando nosotros alabamos al Señor, para que sea alabanza, ¿cierto? Estamos hablando de las cosas que Él ha hecho, de lo que Él es, la grandeza de Él, no la nuestra, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, muchas oraciones de alabanza terminan siendo canciones. ¿Por qué le ponemos música? Eso es todo. Entonces, en vez de solamente decirlo, la cantamos, ¿ya? Pero nosotros tenemos que entender que, por ejemplo, en una congregación, podríamos decir así: hay canciones que son congregacionales y hay canciones que no. Hay canciones que son evangelísticas. Hay canciones que no. Hay canciones que son testimoniales. ¿Has escuchado esas canciones que cuentan algo que a ellos les pasó? ¿Cierto? Hay canciones que no. Entonces, cuando nosotros queremos alabar o cantar una canción de alabanza en la congregación, nosotros tenemos que saber qué cantar. ¿Por qué? Porque hay canciones que son lindas, pero no son congregacionales. Hay canciones que son lindas, pero no son para los nacidos de nuevo. Por ejemplo, había una canción un tiempo que era súper linda que decía: ven, te necesito para que le dé sentido a este corazón. Tananana. Tú no puedes cantar eso en una iglesia. ¿Por qué? Porque no has nacido de nuevo. ¿Necesitas que Dios te vuelva a dar sentido a la vida o ya naciste de nuevo y ya tiene sentido? ¿Cierto? Pero la canción es linda. La letra es linda. Entonces, ¿esa canción qué es? Evangelística. Entonces tú puedes cantarla si, por ejemplo, haces una reunión evangelística, pero una reunión congregacional no tiene sentido cantarla, ¿ya? Y cuando tú alabas, hablas de lo grande que es Dios. Por eso leímos el Salmo 135, ¿cierto? El Salmo 34 dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Entonces la alabanza se expresa de diferentes formas, pero lo que la Biblia constantemente nos habla es de que está en nuestra boca. Siempre estamos diciendo algo, siempre estamos expresando algo con nuestras palabras. Estábamos viendo el 34. Por ejemplo, el 33 dice: alegraos, oh justos, en Jehová, en los íntegros es hermosa la alabanza. Entonces, siempre que nosotros estamos alabando al Señor, estamos destacando lo que Él es, hablando de Él. Por eso el Salmo 136 dice como muchas cosas acerca de Dios. Dice: alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y después destaca cualidades y luego dice: porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de dioses, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Señor de señores, al único que hace grandes maravillas, al que hizo los cielos con entendimiento, al que extendió la tierra sobre las aguas. Y comienza a describir
no solamente la grandeza de Dios, sino las cosas grandes que Dios hizo. Entonces, a veces nosotros no nos damos cuenta, pero nosotros alabamos constantemente. Por ejemplo, cuando están recién saliendo una pareja, ¿qué hacen normalmente ellos? Se alaban. Oh, tú que, no sé, oh, qué lindo te ríes, ¿cierto? Ay, qué lindo dijiste eso. Eh, eh, o, o- o me encanta porque tú siempre, o porque tú eres así, ¿cierto? De esta manera. Entonces estamos alabando. Cuando alabamos a Dios, se trata de Él. Se trata de exaltarlo a Él. Entonces, Salmo 115, 18, por ejemplo, dice, pero nosotros bendeciremos a Jehová desde ahora y para siempre. Aleluya. Entonces, Dios no necesita ser alabado, porque Dios no tiene un problema de autoestima. ¿Has visto esas personas que si uno no les dice lo bueno que son y todo, se enojan ya? No tiene un problema de autoestima. Él no necesita que nosotros constantemente estemos diciéndole lo bueno que es. Pero la alabanza es algo que brota siempre de un corazón agradecido y generoso. ¿Por qué? Porque nosotros vemos la fidelidad de Dios, la grandeza de Dios. Entonces constantemente sale eso de nuestras bocas, todo el rato. Gratitud, alabanza, gracias Señor porque tú eres fiel, gracias Señor porque tú eres bueno, gracias Señor. Eh, entonces eso nos ayuda a mantenernos enfocados. ¿Dónde? En el lugar correcto, Dios, ¿cierto? Ahora, cuando nosotros decíamos la semana pasada, adoramos, es una actitud de reverencia a Dios. La alabanza siempre tiene así como más bulla, más ruido. Porque incluso hay salmos que dice con salterio y arpa, con címbalo, ¿cierto? Y todo. La alabanza siempre tiene que ver con ruido, pero no necesariamente así la adoración. La adoración siempre es más íntima, es más personal. Y nosotros con la adoración damos reverencia a la dignidad y valor supremo de Dios. Cuando lo adoramos, exaltamos sus atributos, sí, pero es como los atributos que yo he experimentado. Por ejemplo, cuando lo adoramos, yo he experimentado la fidelidad de Dios, entonces yo puedo elevar palabras para Él con respecto a eso, en gratitud, en qué significa Él para mí, ¿cierto? La adoración tiene ese sentido más personal, más centrado en qué es lo que Dios es para ti. La alabanza no, la alabanza es lo que Él es. Esa es la diferencia, ¿ya? Y a veces la adoración puede ser íntima, a veces podemos hacerla que sea externa, pero no es un requerimiento que sea externa. Ahora, ¿cómo nosotros vemos esto en la Escritura? Hay un ejemplo que es muy hermoso, que la Escritura nos cuenta de cómo se manifestó la victoria por medio de la oración y la alabanza, ¿ok? Así que vamos a ver este ejemplo que nos muestra la Biblia. Esto es con Josafat, cuando enfrenta 3 ejércitos. Entonces, en Segunda de Crónicas 20, verso 3 en adelante, Josafat, ¿cierto? Nos cuenta la Escritura este pasaje. Ok, dice, vamos a leer el verso 3. Leamos del 1 para que podamos entender. Dice, pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat, diciendo, contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar, y de Siria. He aquí que Asesón, Tamar, que es de Engadí. Entonces, ¿quién tuvo? Dice, él tuvo temor. ¿Quién?
Josafat. Dice, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a toda Judá. Entonces, ¿qué le pasó a él? Tuvo miedo. ¿Alguna vez alguno de ustedes ha tenido miedo? Todos nosotros hemos tenido miedo. Pero la actitud correcta que tuvo Josafat fue buscar a Dios a pesar, ¿cierto?, de esa emoción tan fuerte que le estaba pasando, que era temor y que era entendible porque venían varios en contra de él, ¿cierto? Verso 5, no lo vamos a leer todo, después lo leen completo. Dice, entonces Josafat se puso de pie y dijo, después de que pregonó ayuno, ¿cierto? Dice, Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú a los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo, si mal viniere sobre nosotros, o espada, o castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. Ellos estaban hablando del templo, ¿cierto? Y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y nos salvarás. Ahora pues, he aquí los hijos de Amón y Moab y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venían de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. He aquí ellos nos han dado el pago, viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Ok. Josafat comenzó reconociendo quién era Dios y hablando de la grandeza de Dios. ¿Ya? Era como común por ejemplo, Moisés también decía así como, ¿no eres tú el que nos sacó de acá? ¿No eres tú el que hizo esto? Entonces era la forma que ellos tenían de orar. Pero, por ejemplo, aquí dice, grande multitud viene contra nosotros, no sabemos qué hacer. ¿No se ha encontrado usted en ese punto? No sabemos qué hacer. Entonces ahí hay dos cosas, ¿cierto? Primera de Corintios, capítulo 1, verso 30 o 31, dice que Jesús se hizo sabiduría por nosotros, ¿cierto? Se hizo justificación, santificación, redención y sabiduría. O sea, la sabiduría de Dios ya está en nosotros, lo vimos el otro día. Y la sabiduría que habla de Santiago es la sabiduría cuando tú necesitas algo rápido, que saber cómo actuar en un momento. ¿Ya? No es que Él te va a dar sabiduría en ese momento, Él ya te la dio, solamente que en ese momento tú necesitas rápidamente saber algo y no sacar de lo profundo como aprendimos antes, ¿cierto? Entonces, ahí tú acudes a Santiago. Acá, si nosotros, esta oración fuera neotestamentaria, nosotros estaríamos haciendo la oración de Santiago, lo que dice Santiago, pidiéndole al Señor sabiduría porque Él necesitaba tomar una decisión rápido, porque algo estaba pasando que él no podía esperar. Entonces, él está diciendo, honestamente frente a Dios, está diciendo, ¿sabes qué, Señor? No sé qué hacer, mi única salida eres tú. Por eso te lo estamos pidiendo a ti, ¿ya? Entonces, en el capítulo 20, a partir del 15, más o menos, verso, dice, no temáis, ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra guerra, sino de Dios. Todos conocemos ese verso, ¿cierto? Han hecho canciones con eso. Mañana descenderéis contra ellos, he aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel. No habrá para qué peleéis vosotros en este caso, paraos y estad quietos, y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis, salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Entonces, ustedes pueden decir, wow, la tremenda respuesta que le dio Dios
a ellos porque necesitaban ayuda y el Señor les dijo, no tengan miedo porque yo estoy con ustedes, ¿cierto? Bueno, Jesús dijo exactamente lo mismo acerca de nosotros. Dijo que Él iba a estar con nosotros y que nunca nos iba a abandonar, que siempre nos iba a acompañar hasta el fin. Entonces, muchas veces nosotros oramos y queremos que se nos diga algo que ya fue dicho. Solamente a veces lo que hace el Espíritu Santo es recordarnos esa escritura, ¿ya? Recordarnos, el Señor está contigo, recordarnos esa parte. Pero no es que Dios te lo diga ahora, particularmente para ese caso, solamente Dios te está recordando que está contigo, ¿ya? Entonces, ellos en ese momento necesitaban una respuesta, la tuvieron de parte de Dios. Nosotros necesitamos ciertas respuestas en ciertos momentos y muchas de ellas ya están, porque ya están escritas, ya está dada la salida para ciertas cosas. Entonces, por eso a veces entendemos, le voy a pedir al Señor que me sane. No, Él ya te sanó, porque Él ya hizo algo con respecto a eso. Voy a pedirle al Señor que me libere. Él te liberó. Entonces eso cambia nuestro concepto, cambia nuestra forma de orar, porque ahora yo no estoy pidiendo por algo, sino yo estoy dando gracias por lo que ya fue hecho. Eso es una oración neotestamentaria. Yo doy gracias porque en Cristo las promesas son sí y amén. ¿Para quién? Para mí, porque estoy en Cristo. Entonces son sí y amén. Entonces yo puedo descansar en eso. ¿Qué pasó aquí con Josafat? Segunda de Crónicas todavía. 20, verso 18 dice, entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Dice, ¿para qué? Para alabar con fuerte y alta voz. Entonces, cualquier persona que está alabando a alguien, ¿cómo lo hace? Por ejemplo, si a usted le gusta un cantante, no tiene nada de malo que a usted le guste un cantante, ¿ok? El problema es si está enamorado del cantante o adora al cantante, ¿ok? Pero si le gusta y quiere ir a un recital y están todos animados, dicen, sí, ¿cierto? ¿No están alabando lo que esa persona está haciendo? Ya. Entonces, ¿y cómo lo hacen? Calladitos todos. Están todos así, callados, sentados. Y lo escuchan solamente. No, participan de eso. ¿Cómo participan? Lo expresan. ¿Cómo? Aquí dice, con fuerte y alta voz. O sea, yo no alabo al Señor así como, sí, yupi, qué bueno es Dios. No, es como si Chile le hubiese ganado de nuevo a Argentina en los penales. Así como, wow, sí, Señor, tú estás conmigo, gracias, Señor, eres hermoso, eres grande, eres maravilloso. Entonces, alabar se aprende a alabar. ¿Ya? Porque a veces nos es más fácil alabar lo que vemos que lo que nos vemos con nuestros ojos naturales. Entonces, muchas veces venimos a la iglesia y es como así como, ¿y a quién le estamos aplaudiendo? Así como, ¿y a quién le cantamos? Porque no sabíamos al principio. Fuimos aprendiendo, pero no podemos llevar 25.000 años aprendiendo, ¿cierto? Entonces, llega un momento que tienes que tomar una decisión. ¿Vas a alabar a tu Dios o no? Ellos tomaron la decisión en ese momento. Además, no tenían otra, si no se morían, ¿cierto? Entonces, dice, y habiendo
consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a cantar y alabar al Señor, Dios puso emboscadas contra los enemigos, y los ejércitos de los enemigos se enfrentaron unos contra otros y se destruyeron mutuamente. Es como, es ridículo que tú en una guerra, o sea, no sé si han visto ustedes algunas películas que muestran cuando salían la banda, ¿cierto? Tocando, antes de que existieran los cañones y ese tipo de cosas. Bueno, se podía hacer algo, pero después de que comenzó todo esto de las armas de fuego, era ridículo, porque los mandaban adelante y eran carne de cañón, ¿cierto? Entonces lo primero que moría era la banda, nadie quería ser de la banda. Entonces aquí el Señor le dice a los que no tienen armas naturales, ¿cierto? A los que solamente están usando lo que tienen para alabarlo a Él, que se pongan adelante. Y mientras eso sucedía, los enemigos se destruyeron entre ellos. ¿Por qué? ¿Dónde estaban enfocados ellos? En Dios y su grandeza, ¿cierto? Todo lo que estaban diciendo es Dios y su grandeza. No estaban diciendo de nuevo: Señor, sálvanos. No, gracias, Señor. ¿Qué decían ellos? Glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Todo el enfoque era Dios, no el problema. Y mientras su enfoque fue el Señor y alababan al Señor, su problema fue resuelto por Dios. Segunda de Crónicas 20, 22 al 24. Seguimos ahí en Segunda de Crónicas 20. Y cuando comenzaron a entonar canto de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón y de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos, que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Y luego que vino Judá a la torre del desierto y miraron hacia la multitud, he aquí que yacían ellos en tierra muertos, pues ninguno había escapado. O sea, ganaron, alabando. Ahora, ¿por qué? Porque Dios lo hizo. Nosotros no estamos en una posición menor a eso. El Señor lo hizo por nosotros. Él nos puso en una posición de victoria. Somos más que vencedores. ¿Por qué? Porque nosotros no vencimos. Él es el victorioso. Él es el que ganó. Nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, ¿cierto? Nosotros estamos en una posición de victoria. Nosotros no, Él ya hizo lo que tenía que hacer. Entonces nosotros nos enfocamos en Él, alabamos eso que Él hizo por nosotros, o alabamos al que hizo eso por nosotros, y se manifiesta lo que Él hizo, ¿cierto? Entonces, nuestro enfoque en las oraciones, en los tiempos difíciles, no es el problema. Sí, ellos hablaron con Dios del problema. Sí, ellos le dijeron Señor y fueron honestos con Dios. Sí, tenemos miedo y no sabemos qué hacer. Dios les dijo qué había que hacer. A nosotros ya nos ha dicho, en general nos ha dicho qué hacer con todo, ¿cierto? Y luego se manifiesta la victoria de Dios. Ahora, en el Nuevo Testamento, un ejemplo de esto, Hechos 16, 22 al 26, dice: y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Y después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel. Estoy leyendo el 16, del 22 al 26 de Hechos. Mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Ok, las cárceles de ese tiempo no son las cárceles de ahora, que están mejor los presos adentro que afuera, ¿cierto? Y ahora que lo que quieren es que lleven a las familias con ellos, porque ellos están tan bien comiendo y todo, que lleven a las familias con ellos. Hay lugares que es así, ¿ya? No acá,
pero hay lugares que es así. Pero están cuidados, por decir así, idealmente. Entonces, no es el caso de esta cárcel, ¿ya? No es el caso de este lugar. Estos lugares pasaban los desechos de la ciudad por donde ellos estaban, ¿ya? Era como el alcantarillado, pasaba por ahí, o sea, ya era hediondo, insalubre, oscuro, humedad y oscuridad, hongos, bacterias, ¿cierto? Había muchas cosas y ellos fueron puestos en el de más adentro y el más oscuro. Dice, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Ahora estaban con los pies en el cepo, estaban agarrados sus pies con metal, ¿cierto? Entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Entonces, ¿qué vemos aquí? Exactamente lo mismo. Ellos, ¿qué iban a hacer? Ni que fueran Houdini, ¿cierto? Que se libera de todo, que además era un truco. Entonces, no se podían liberar por sí mismos, pero Dios los liberó ¿cuándo? Cuando ellos estaban enfocados, alabando la grandeza de Él. Entonces, tu victoria no viene por quejarte. Tu victoria viene cuando tú te enfocas en el victorioso. Tu victoria está en Él. Entonces, no es que no haya problemas, no es que ustedes niegan los problemas. No, yo no niego los problemas. Yo me enfoco en mi verdad, que va a resolver ese problema. Porque aquí ellos en lo natural no podían hacer nada. Muchas veces nosotros en lo natural no podemos hacer nada. ¿Qué voy a hacer? ¿Preocuparme? No cambio nada. Peor, te enfermas, ¿cierto? Te estresas, ¿ok? No cambia nada. En cambio, la alabanza, ¿por qué es tan importante? Porque cuando tú cantas, para cantar, yo les enseñé en la clase pasada, para hablar, tú tienes que parar de pensar y tienes que pensar lo que vas a hablar. Ustedes, no sé si le ha pasado alguna vez, pero a veces yo estoy cantando y estoy pensando, y de repente me acuerdo que algo se me olvidó en la oficina o cualquier cosa, y me perdí en la canción donde iba. Se me olvidó la letra de la canción. ¿Por qué? Porque antes de cantar, yo tengo que pensar lo que voy a decir. Entonces, si tú quieres tener control sobre tus pensamientos, habla. Pero no hables lo que no quieres pensar. Habla lo que dice la palabra con respecto a eso. Habla lo que Dios hizo con respecto a eso. Entonces, no le des voz al temor. No le des voz a la derrota. No le des voz a tu enemigo. Lo único que quiere Satanás es que te pongas de acuerdo con él. Lo único que quieren las circunstancias es que tú te pongas de acuerdo con ellas. No, yo elijo no hacerlo. Yo elijo ponerme de acuerdo con lo que Dios ha dicho. Yo hablo lo que Dios habla. Yo digo lo que Él dice. Si es con canto, con canto. Si es con palabras fuertes, palabras fuertes. A veces, ¿por qué palabras fuertes? No porque Satanás sea sordo. A veces nosotros somos sordos. Y a veces nosotros necesitamos hablarlo fuerte. Nosotros necesitamos declarar esa verdad con fuerza para que nuestra mente se calle. Muchas veces sucede eso. Pero Pablo y Silas podían haberse quedado ahí lamentándose y sufriendo y haberse quejado del olor y que esa cárcel tenía mal servicio y que vengan a darme comida mejor o qué sé yo. Mira, Señor, ¿dónde me trajiste? Este colchón no está bueno. Mira, la comida está pegoteada. No sé.
Muchas veces nosotros vemos siempre el vaso medio vacío y no vemos el vaso medio lleno. La fe es positiva. La fe es capaz de ver eso que le falta al vaso para estar lleno. Entonces no se queja de que está medio vacío. Y esas son tus palabras, esa es tu actitud. Tú lo eliges. Tú tomas la decisión donde te enfocas. Puedes quejarte o puedes hablar en fe, pero es tu decisión. Ahora, cuando tú eliges quejarte, entonces el resultado de la queja es derrota. Cuando tú eliges alabar, cuando tú eliges enfocarte en la victoria del Señor, entonces tu resultado es lo que has creído, ¿cierto? Entonces, por eso es tan importante que es lo que su boquita habla. Ahora, tóquese ahí la boquita. Dile, eres importante, ¿cierto? La Biblia dice que la lengua, tan chiquitita, ¿cierto? Pero deja la escoba. Entonces, ¿qué dice? Que la vida y la muerte están en el poder de la lengua. Ya, agárrese la lengua. Agárrese la lengua. Obedezca al profeta. Agárrese la lengua. Ahora diga conmigo, la vida y la muerte están en el poder de esta lengua. Nunca más se lo va a olvidar. Entonces, antes de quejarse, chequee, ¿qué está pensando? Si yo pienso bien, creo bien. Cuando creo bien, hablo bien. Y si hablo bien, actúo bien. ¿Cierto? Cierto. Sigamos entonces con los tipos de oración. Déjeme ver si me queda algo más. Tú puedes ver grandes victorias en tu vida, pero tienes que aplicar lo que el Señor dice, ¿cierto? Tienes que aplicar lo que has creído. Ok. Otro tipo de oración, la oración en el Espíritu. Voy a tratar de avanzar lo más que pueda con esto y si no, vamos a seguir el próximo miércoles. ¿Qué dice la palabra con respecto a la oración en el Espíritu? Es lo que nosotros a veces también llamamos oración en lenguas o el Espíritu. Es la evidencia externa del bautismo con el Espíritu Santo. Hay dos obras en el creyente, ¿cierto? Hay dos obras que suceden en el creyente. La primera es el nuevo nacimiento, ¿cierto? Hay dos obras. Una es el nuevo nacimiento, que el Espíritu de Dios viene a morar en tu espíritu. O sea, lo que decía Ezequiel, con un corazón de piedra a un corazón de carne. La segunda obra del Espíritu Santo es el bautismo o la llenura del Espíritu Santo, como quieran llamarlo. Esa es la segunda obra del Espíritu Santo. Muchas veces se confunde la primera con la segunda, porque dice, ¿recibiste el Espíritu Santo? Sí. ¿Por qué? Porque nací de nuevo. Pero a veces cuando te preguntan, ¿has sido lleno del Espíritu Santo? Ahí a veces uno queda así como, no. Si nosotros entendemos bien el nuevo nacimiento, vamos a entender entonces las dos obras. ¿Ya? Hechos 2, del 1 al 4. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente, ¿aquí qué estaban haciendo en el aposento alto? Estaban esperando la promesa que el Señor les dijo que esperaran juntos, ¿ya? Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Ok.
Entonces, ¿cómo recibiste tú el Espíritu Santo en tu espíritu? ¿Cómo naciste de nuevo? ¿Hiciste algo para merecerlo? Ok. ¿Hiciste algo que otorgara el permiso para que eso sucediera en tu vida? Sí, ¿cierto? ¿Qué fue lo que yo hice? Creer en la buena noticia. Creer en la predicación del Evangelio. Como yo creí, entonces, por fe, fui hecho justo. Y el justo, al ser justo, entonces el Espíritu de Dios viene a mi espíritu y lo hace totalmente nuevo. Entonces, yo creí, ahora, es tan rápido, así que tú no te das ni cuenta. Es como cuando venga el Señor a buscarnos, dice que un abrir y cerrar de ojos. ¿Quién me anda preocupado de en qué la nube venía, en la nube 3, en la nube 5? Da lo mismo, o sea, va a ser un abrir y cerrar de ojos. Entonces tú crees en el Señor Jesucristo, inmediatamente eres justificado, inmediatamente naciste de nuevo, inmediatamente. ¿Ya? Viene a morar el Espíritu Santo dentro de ti. Ellos ya habían creído, ¿cierto? Ya habían creído en Jesucristo. Ahora, la transición de la iglesia, de los que estaban allí, entre que Jesús murió, resucitó y fue levantado y todo eso, es un poquito diferente a lo que nosotros vemos hoy en día. ¿Por qué? Porque ellos vieron el proceso ahí en vivo. Entonces, ellos en algún momento, Jesús les dice, sopla y le dice, reciban el Espíritu Santo, ¿cierto? Para ellos eso fue el nuevo nacimiento, porque ellos en ningún momento dijeron, sí, yo creo en Jesucristo. Además, eso llamado de altar y todas esas cosas, eso es algo que es de no de mucho tiempo. Recuerden cuando estaba Pedro predicando en la casa de Cornelio, ¿en qué momento hizo la oración de fe con la gente que estaba ahí? En ningún momento, ¿cierto? Pero ellos creyeron cuando Pedro estaba predicando el Evangelio, creyeron que eso se manifestó de alguna forma en ellos. ¿Cómo se manifestó? Estaban, sí, sí, ¿cierto? Ahí escuchando. Porque cuando a ti te están contando algo y tú no crees, ¿qué haces? Me voy, tengo otra cosa que hacer, no sé, me muevo. Pero ellos estaban ahí, estaban escuchando, y creyeron. Entonces, cuando Pedro dice que aún estaba hablando, cayó el Espíritu Santo sobre ellos. Para ser lleno del Espíritu Santo, primero tienes que ser nacido de nuevo. No va a haber llenura si no hay nuevo nacimiento. Entonces, hay un paso 1 y hay un paso 2. Primero nuevo nacimiento, luego llenura. Entonces, ellos estaban esperando la promesa del Padre. Era la primera vez que esto iba a suceder. ¿Nosotros tenemos que seguir esperando la promesa del Padre? No. ¿Por qué? Porque ya vino en Pentecostés. Ya, entonces, eso ya está. Luego dice, el Espíritu Santo, al igual que el nuevo nacimiento, es un regalo. Al igual que todo lo que Dios tiene para nosotros, es un regalo. Tú no accedes a Él por mérito, tú no accedes a Él porque, no sé, a mí me enseñaron cuando yo recién me convertí que tú tenías que hacer cosas buenas y la llenura del Espíritu Santo era como un premio por tú hacer las cosas buenas. Pero no dice eso la Escritura. ¿Ok? Entonces, ellos no estaban haciendo algo bueno, estaban esperando lo que el Señor les dijo que esperaran. ¿Ya? Entonces aquí no se trata de quién era más bueno, más malo, no, es un regalo. Ellos lo recibieron como, estaban ahí esperando, ¿por qué? Porque creyeron lo que el Señor les dijo que vendría. O sea, estaban allí por fe. Cuando alguien va a ser lleno del Espíritu Santo, lo único que necesita es creer que Dios quiere dárselo. Eso es todo. Como en todas las cosas, el requisito es fe. ¿Fe en qué? En Dios. En creer lo que Él dijo que quería para ti. Eso es todo. Tú creíste que Él quería venir a morar en ti. Por lo tanto, abriste tu vida.
es bonito, es poético. Abrí mi corazón al Señor. Ok, abrí mi corazón al Señor. Lo dejaste entrar, ¿cierto? El vino te hizo totalmente nuevo de paquete en tu espíritu. Ojalá lo hubiese hecho también con la cabecita loca, ¿cierto? Pero bueno, eso es un trabajo nuestro. Pero tú, el nuevo nacimiento, lo recibiste como un regalo. Solamente creíste lo que el Padre te dijo. En la llenura del Espíritu Santo funciona de la misma forma. Tú crees en eso. Ahora, una vez yo enseñaba, y se me olvidó traer el ejemplo ahora. Pero lo puedo hacer con esto. Hace como un año o dos, yo no veía bien en mi celular, porque la letra era muy chiquita. Entonces el pastor Juan Carlos me regaló este celular. Tiene los números más grandes y las letras más grandes. Entonces, si él ya me lo regaló, ¿de quién es? Mío. Ok. O sea, es mío. Ya lo tengo. Es mío, ¿cierto? Ahora, si yo lo quiero usar, ¿tengo que pedirle permiso a él para usarlo? No. Ya. Si yo lo quiero usar, ¿tengo que esperar una atmósfera especial para usarlo? No. Si yo lo quiero usar, ¿tengo que esperar a estar en un lugar especial para usarlo? No. Si yo lo quiero usar, ¿qué tengo que hacer? ¿Por qué? Porque ya lo tengo. Es mío. Ya está conmigo. ¿Cierto? Es mío, ya lo tengo. Cuando tú has sido lleno del Espíritu Santo, es tuyo. Ya lo tienes. Solamente usas lo que tienes. Dios ya te lo dio. Entonces tú no tienes que esperar una unción especial, no tienes que esperar un momento especial, no tienes que esperar una sintonía especial, así que se paren los pelos ni nada de eso. No, ya está en ti. Dios ya te lo dio. Entonces puedes usarlo. ¿Ok? Entonces ellos fueron llenos con las evidencias, ¿cierto? Y comenzaron a hablar en otras lenguas. Hay otros versos que hablan de cuando la gente fue llena, le preguntaban, ¿y fueron ustedes bautizados en el Espíritu Santo? ¿Qué es bautizar? Sumergir, ¿cierto? Entonces es el Espíritu Santo dentro de ti, nuevo nacimiento, y tú estás sumergido en él, sobre ti, llenura, ¿cierto? Entonces, ¿fuiste bautizado? No. Y algunos preguntaban, ¿y qué es eso del Espíritu Santo? Entonces los apóstoles que venían, ponían las manos sobre ellos y eran llenos. ¿Cómo sabían que eran llenos? Normalmente hay un versículo siguiente que dice, y los oían hablar en lenguas, ¿cierto? Entonces, no estamos hablando aquí de este tema en particular, solamente estamos diciendo algunas cosas con respecto a la Biblia acerca del hablar en otras lenguas, pero es muy importante que entendamos que son dos obras del Espíritu Santo. Ahora, hay mitos, hay realidades con respecto a esto y es bueno que nosotros entendamos que Jesús dijo que si nosotros, siendo malos padres, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, cuanto más nuestro Padre Celestial no nos dará el Espíritu Santo a quien se lo pidan. Entonces, si nosotros tenemos un concepto de que Dios trata de hacer triquiñuelas con nosotros, que nosotros le pedimos pan y Él nos va a dar una serpiente o una piedra, ¿cierto? Entonces, si tenemos ese concepto de Dios, cualquier cosa que Dios nos quiera dar, para nosotros va a ser, ¿será bueno? ¿Será malo? ¿Me está tratando de engatusar? ¿Se acuerdan cuando vinieron nuestros hermanos los canadienses y fuimos al paradero 14, a la calle Cabildo, a entregar Biblias? Entonces nosotros le decíamos, hola, ¿quieres una Biblia? Entonces nos miraban así como, ¿dónde está el truco? A veces tenemos ese concepto de Dios, ¿dónde está el truco? Me quieres dar esto, pero ¿quién me vas a cobrar? ¿Cierto?
Entonces, por eso pensamos, a lo mejor me quiere dar otra cosa, o a lo mejor el Espíritu Santo viene con algo, porque tenemos un concepto errado de Dios, el Padre. No sabemos que Él es bueno. Si Él es bueno, entonces lo que Él quiera para mí va a ser bueno, ¿cierto? Ya. Entonces nosotros teníamos que decirle a la gente, decíamos, no, es una Biblia, es gratis, es un regalo. Entonces te miraban así como, ¿regalo? Sí, es un regalo. ¿Quiere una? Sí. Entonces tú le entregabas la Biblia y es como que ellos hacían así como, así como, antes que se arrepiente que es un regalo. Y te la tomaban. Entonces, a veces nosotros tenemos ese tipo de pensamientos para con Dios. Porque tenemos un concepto errado. Es que a lo mejor Dios quiere que yo pase por todo esto y que sufra. Entonces no hemos leído ese verso que dice que Él tiene buenos pensamientos acerca de nosotros, pensamientos de paz, pensamientos de prosperidad, buenos planes para nosotros. O decimos, no, es que Dios seguramente me quiere esto de mí porque me quiere quitar algo. No, Dios no necesita nada de ti, excepto que tú seas su representante en la tierra. ¿Cierto? Entonces, si tenemos ese concepto de que Dios te está tratando de quitar algo, es porque no lo conocemos. Si tenemos un concepto de que si le pedimos algo, Él nos va a enviar algo con triquiñuelas, entonces no lo conocemos, no sabemos. Entonces, es un regalo. El bautismo del Espíritu Santo es un regalo para el creyente nacido de nuevo y se recibe por fe, de la misma manera que se acepta a Jesús como Señor y Salvador. A los cristianos se les debe enseñar a creer y aceptar este bautismo. Los discípulos se reunieron en el aposento alto el día de Pentecostés. Ya habían sido instruidos por el Maestro acerca de recibir al Espíritu Santo. Ahora, Primera de Corintios 14, verso 14 y 15. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Entonces, Pablo está diciendo aquí, si yo oro en lengua desconocida, ¿qué es entonces el orar en lengua? Es orar en un lenguaje que no es conocido para ti. ¿Ya? Se habla de lenguas angélicas o angelicales, ¿ya? Se habla de lenguas que a veces ha sucedido que por una manifestación del Espíritu Santo hay una persona que ha orado en otras lenguas, en otro lugar del mundo, y lo que ellos están hablando es el idioma que se habla en ese lugar, ¿ya? También sucede eso. Pero no es un lenguaje conocido para ti. No es ser políglota. No es hablar varios idiomas, ¿ya? No, eso no es hablar en lenguas. Tampoco es que seas bueno para hablar, que tengas facilidad de lengua, ¿ya? Que sea, uy, tampoco es que tiene la media lengua, ¿ya? Tampoco es eso. Entonces, dice, oro en lengua desconocida, mi espíritu ora. ¿Ya? Pero mi entendimiento queda sin fruto. Mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Con el entendimiento. Entonces, ¿qué está diciendo aquí Pablo? Hay dos oraciones. A veces oramos en el espíritu, a veces oramos con el entendimiento. Ahora, tu entendimiento, ¿cuál es el límite para tu entendimiento? De acuerdo a cómo estés renovando tu mente. ¿Cierto? Ese es el límite. Entonces, a veces, muchas veces, nosotros pedimos de acuerdo a lo que entendemos. Y a veces lo que entendemos de todo el panorama que está frente a nosotros
es así. Nos vemos todo. Cuando confiamos en Dios, muchas veces nosotros vamos a avanzar en nuestra vida cristiana sin ver todo el panorama. ¿Ya? ¿Recuerdan cuando el papá de Juan, ¿cierto? El ángel le dijo que iba a ser papá y no le creía, entonces el ángel dijo, ¡ay! Mudo. Hay muchas cosas que Dios no nos muestra en todo el cuadro, porque muchos de nosotros diríamos, no. O diríamos como el chiste, ¿cierto? ¿Seré yo, Señor? Y el otro chiste que dice, seré yo, Señor, seré yo. ¿Ya? Entonces, muchas veces no vemos todo el cuadro. Entonces, cuando nosotros avanzamos en nuestra vida de creyente, claro, hay cosas que entendemos, que vemos y que avanzamos de acuerdo a eso. Si necesitamos entender o ver algo más, Dios nos muestra más, ¿ok? Si es necesario. Pero muchas veces nuestro entendimiento es muy pequeño. Entonces nosotros podemos limitar lo que Dios quiere hacer con nuestras palabras. Entonces, cuando no entendemos más allá, tú puedes dar el otro paso y orar en el Espíritu. La perfecta voluntad de Dios acerca de eso. O sea, no es lo que yo veo limitado o lo que yo pueda entender. Es lo que tú quieres, Señor, para esto. Entonces, tú puedes orar. Ahora, orar en lenguas nunca es pérdida de tiempo. Judas dice que tú edificas tu santísima fe cuando tú oras en otras lenguas. Judas 20, ¿cierto? Entonces, nunca es una pérdida de tiempo. Estamos hablando de orar en lenguas. ¿Okay? Orar en lenguas. El simple hecho de orar en lenguas. Y nunca es pérdida de tiempo. Tú puedes pedir, y eso es lo que dice Pablo más adelante, aquí mismo en el 14, poder tener entendimiento de lo que tú estás orando. ¿Para qué? Para que no quedes sin fruto. Por eso, si Dios quiere que tú te enteres de ciertas cosas, Él te lo va a mostrar. Él te lo va a decir. Pero hay otras cosas que a lo mejor tú vas a hacer un estorbo o sencillamente no las vas a entender en ese momento o vas a empezar. Yo conozco mucha gente que es muy racional. Entonces, si Dios les dice algo, empiezan, ¿y por qué? ¿Y cómo? ¿Y dónde? ¿Y cómo lo va a hacer? No sé, realmente no sé cómo lo va a hacer el Señor porque esto realmente escapa a lo que yo pueda avanzar o lo que yo pueda hacer. Entonces, no sirve. Entonces, es mejor ni contarle. ¿Por qué? Porque va a echar a perder todo el asunto. Es como cuando nosotros conocemos a alguien que no puede guardar un secreto. Yo una vez le compré al pastor una chalita de verano, una sandalia, antes de Navidad. Y le conté a los niños, y los niños eran chicos. Entonces le dije, ¿le compré esto al papá? No le cuenten al papá. Entonces, ¿qué hicieron los niños? La Nati estaba así. Y se reía. Y el Bastián tenía unas sandalias como las de él. Entonces empezó a caminar frente a él y le decía, yo sé algo que tú no sabes. Y le mostraba las sandalias. Le tuve que contar antes de Navidad porque los niños ya no aguantaban y le querían decir al papá que le tenían ese regalo de Navidad. Entonces, a veces, cuando tú estás orando con el entendimiento, tú eres limitado. A veces das el paso, orar en otras lenguas. Si Dios te muestra algo, no lo lleves al plano del razonamiento, porque el razonamiento no va a entender las cosas espirituales. Dice la palabra que el sembrador salió a sembrar y sembró la semilla y no sabe cómo, pero la semilla germinó. El cómo
es Dios. Dios te puede decir, mira, vas a hacer esto en tu vida. El cómo es Dios. No lo trates de resolver tú. No empieces a preguntarle tú, pero si Él tiene que darte una estrategia, Señor, hay algo que yo tenga que hacer. Deja de ser romántico con la oración y místico y sé simple. Señor, ¿hay algo que yo tengo que hacer al respecto? Sí, mira, tienes que ir y presentarte frente a tal. Es como este hombre, John G. Lake, que el pastor Juan Carlos contaba, ¿cierto? Que el Señor le dijo, tienes que ir a África. Ok, y para ir a África, Señor, ¿cómo lo hago? Tienes que viajar en barco. Y la plata, Señor, tú anda y párate y súbete al barco. Ok, entonces él se puso en la fila del barco, listo. Ahora, el cómo, yo ya había tratado con alguien para irle a comprar los pasajes no solamente a él, sino que a toda la familia, que eran 8. ¿Cierto? Cuando llegó al punto, estaba todo lo que él necesitaba. Después, había que pagar un impuesto, estaba el impuesto pagado. Cuando llegó a África, no tenía dónde quedarse, Dios ya había tratado con alguien para que dijo, 1, 2, 3, 4, 5, 8, sí, ustedes son, el Señor me dijo que tienen que irse a mi casa. Yo ya lo había hecho. Si él se hubiese quedado en Estados Unidos pensando el cómo, nunca habría llegado a África. Entonces, a veces nuestro razonamiento, a veces es bueno que no tenga fruto, en algunos casos. Cuando tu razonamiento, tu voz, la voz del razonamiento, o la voz de tu alma a través del razonamiento es demasiado fuerte para ti. Va a ser un estorbo para tu fe. Porque tú siempre vas a tratar de arreglarlo tú siempre vas a tratar de encajar las piezas tú siempre vas a tratar de impulsar las cosas tú. No, es que Dios me dijo que fuera a tal parte, entonces yo me voy a ir a presentar a tal lugar. ¿Y si Dios quiere que llegues a ese lugar, pero no por esa vía? ¿Le preguntaste a Él? Entonces, esa es la manera de Él, porque confías en Él. Ok, voy a quedar hasta aquí. No he enseñado todo al respecto, por favor. No he enseñado todo al respecto. Vamos a quedar hasta aquí y el próximo miércoles vamos a seguir. ¿Les parece? Amén. Amén.